si te dijera que puedes mejorar tu vida con sencillos cambios en tus costumbres? Gestión emocional y macrobiótica. El podcast de los inconformistas responsables. Por Daniel Mayor y Patricia Sánchez. Desde 2010, mejorando la vida de miles de personas. Muy buenas de nuevo, bienvenidas y bienvenidos al podcast. Bienvenida de nuevo, Patricia, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Y nada, vamos a hablar hoy, como ya sabéis, en este podcast de gestión emocional y macrobiótica estamos hablando de gestión de emociones, vamos a hablar también de alimentación y vamos a ir navegando por diferentes tipos de sentimientos, emociones que pueden estar resonando contigo o que puedas ver en otras personas. Por eso es muy importante también que si hago que algún capítulo, algún episodio de este podcast digas, conmigo no va, pero si conoces a otra persona que pueda estar sintiendo esto, nos alegraría mucho que compartieses el episodio con esa persona para que, bueno, pues para que pueda recibir un poquito de ayuda y por lo menos que entienda también por lo que está pasando. Hoy vamos a hablar de la soledad, pero de esa soledad que muchas personas no ven. La gente siempre piensa que soledad es estar solo o estar sola, vivir sin ningún tipo de personas contigo, llevar una vida en soledad. Que sí, es verdad, hay una parte, esto es vivir solo, pero hay otra soledad escondida por ahí que tiene que ver mucho con el sentirse solo, el sentirse sola. Y esto no tiene nada que ver con estar en soledad. Tú puedes vivir con muchísimas personas y sentirte solo o sentirte sola. Y es esa sensación en la que tú estás, generalmente lo que yo he visto, y bueno, ya ahora me comentarás, Patricia, tú estás mucho hacia afuera, estás mucho para los demás, pero sientes que no viene nada de fuera hacia ti y dices, bueno, yo puedo cuidar, yo puedo dar apoyo a los demás, pero ¿quién cuida de mí? Y eso genera esa sensación de soledad que aunque estés con mucha gente, no sientes que venga, o sea, no sientes que eso, que haya algo que te sienta unido a otras personas porque tú estás recibiendo, ¿no? Bueno, cuéntanos, Patricia, que supongo que tú te habrás encontrado con muchas personas así, ¿no? Sí, es un tema recurrente que sale recurrentemente en consulta. No suele ser el tema principal por el que consultan, por lo que tú decías, porque a veces no lo vemos que esto es así, que me estoy sintiendo así, perdón, y las emociones que la persona suele identificar es de enfado, de frustración, de agobio, estrés, saturación, suele ser el motivo de consulta. Y luego rascando vemos que hay lo que tú dices, un dar, pero nunca me doy a mí, es decir, cuido y estoy por todos, pero no estoy por mí, porque es que además, si hago eso, me siento culpable. Y también otro foco que hay es el nadie me entiende a mí. No encuentro, como tú decías, esa parte de conexión emocional, de comprensión, de apoyo, de afecto, de aceptación por mi entorno más cercano. Y entonces, obviamente, me siento sola, me siento solo, porque me siento incomprendida, incomprendido, o me siento sola ante el peligro, es decir, que faltan manos. Pienso que son dos situaciones que se pueden dar y que a veces se dan las dos a la vez. Es decir, por un lado, sí me faltan manos porque estoy yo sola, o por otro, no hay esa comprensión y es como si yo fuera el que está pensando o haciendo las cosas mal incluso. O sea, hay ese tipo de pensamientos que obviamente generan mucho sufrimiento, ¿no? Yo no sé si esto te lo encuentras también en otro nivel, pero que la gente te exprese este tipo de sentimiento que tienen, ¿no? Alrededor, quizá cuando hacen un cambio de alimentación,
porque esto pasa también, puedes sentirse no apoyados, ¿no? En un cambio de alimentación. Bueno, primero lo que suelo ver al principio, lo que es más superficial es adicción a los dulces, adicción a la Claro. bollería, y sobre todo un exceso, porque claro, muchas veces todo esto se suele compensar con exceso de comida. A veces no es un exceso muy grande, pero entonces lo ves en personas que suben de peso, ¿vale? O que quieren perder peso, pero no pueden cortar eso. Y entonces cuando las metes en el proceso de perder peso, entonces empieza la historia de no, es que yo cocino para mí, pero cocino para mi familia, entonces no puedo cocinar para mí. Y ahí es donde llega la culpabilidad. Claro. Claro, es que si yo como lo que me viene bien a mí, entonces, y ahí es donde tengo que ir empezando a rascar un poquito más en todo esto, pero sí, se encuentra no en todo el mundo, pero en un grupo sobre todo en la gente de perder peso, se suele ver bastante. Claro, supongo que sobre todo personas que quieran perder peso y cocinen, ¿no? Sí. Porque cocinen para todos, me refiero, para toda la familia, porque ahí es donde entra un poco ese conflicto, conflicto interno, porque en realidad es un tema pienso yo, a ver cómo lo ves tú, pero yo creo que es un tema de dónde, o sea, a ver cómo lo digo esto, ¿en qué porcentaje, por decirlo así un poco, tú te estás teniendo en cuenta, tú te estás valorando como persona, estás estás escuchando y atendiendo tus necesidades como persona y al final la esencia es en cuánto te estás amando? Sí, sí. Es curioso porque los orientales, cuando se producía este problema, lo que se suele hablar, claro, al final uno puede decir, bueno, es que los demás no me escuchan, etcétera, etcétera, pero al final tienes que volver a ti, porque al final las soluciones vienen desde ti. Y aquí lo que suele pasar es una falta de estabilidad en general. Hay mucha inestabilidad, hay mucha dependencia. Claro, cuando hay una falta digamos, de cuidados, hay una dependencia o se empieza a crear una dependencia muy grande. Y para empezar a salir de esa dependencia, uno tiene que empezar por lo que ahora se ha llamado, está muy de moda ahora, lo famoso autocuidado, ¿no? El cuánto te quieres a ti misma, cuánto te quieres a ti mismo y y sobre todo hasta cuánto eres capaz, porque por un lado, cuidarse a uno mismo es, sí, ayudarte a ti mismo, pero cuando tú tienes una necesidad, tienes que también pedirla, tienes que manifestar esa Sí, necesidad. Y sí, si no se satisface, pues tienes que ver la manera de cómo satisfacerla. es O sea, así. si tú pides a alguien que no, claro, porque a veces el tema es que tú puedes pedirle a alguien una ayuda, lo que sea, pero esa persona a lo mejor no es la Sí. persona que necesitas para eso. Ajá. Es otra persona. Y esto, o bueno, o a veces también lo que haces es buscar en la persona que no toca. Por En la ejemplo, si persona tú estás equivocada. buscando un cuidado, un cariño de tu pareja y no lo estás recibiendo por lo que sea, y entonces te vas al terapeuta de turno, a la no sé quién de turno, buscando ese cariño y ese afecto, pues no lo vas a conseguir igual. Y claro, eso al final crea una desestabilidad muy grande. Exacto. Y has dicho algo súper importante, que es que hay que pedir lo que necesito, pero también ojo con las expectativas de a quién se lo estoy pidiendo y qué es lo que yo espero que esa persona me devuelva, porque a veces, esto es importante, tenemos que aceptar la persona que tenemos delante y digo, me refiero más específicamente a personas que no podemos cambiar, porque una pareja puedes cambiar de pareja, ¿no? Obviamente, vale, con su letra pequeñita, pero la madre que tienes es la madre que tienes, el padre que tienes es el padre que tienes, los hermanos, hermanas, hijos, ¿vale? Eso no se puede cambiar. Y a veces esperamos que... Yo me lo encuentro, mira, yo me encuentro mucho en consulta mujeres con la relación con sus madres, sobre todo. También hay veces padres, pero sobre todo es la mujer con su madre, ¿vale? Relaciones que no funcionan como, vamos a llamarle,
como ellas esperan o que no satisfacen las necesidades afectivas que ellas tienen, ¿de acuerdo? Entonces, claro, es la madre que tienes. Es que no la puedes cambiar y tú le puedes estar pidiendo lo que tú necesitas porque primero hay que pedirlo, que eso es una cosa que cuesta mucho pedir lo que necesitamos, ¿no? Tú tienes que pedirlo, pero también tienes que saber hasta dónde esa persona es capaz de dar. Y también tienes que poder aceptar, si tú quieres seguir teniendo una relación con esa persona, y esto vale para parejas también, hasta dónde hay amigos, amistades, así para todo, hasta dónde esa persona puede dar. Hasta, sí, o sea, cómo esa persona es y no esperar y por lo tanto frustrarte a que esa persona sea como tú quieres, sino hay que aceptar eso. Y si entonces, por ejemplo, es la madre, para seguir con esta línea, y a ti te falta afecto, entonces se lo reclamas a tu pareja, pero estás reclamando algo que no le pertoca a tu pareja darte ese afecto que no te dio tu madre. Es que aquí a veces desplazamos mucho, lo que tú hablabas con lo de la comida, que a veces desplazamos mucho el tema de qué necesito y a quién se lo estoy pidiendo, porque quien realmente me lo puede cubrir no me lo está cubriendo. Entonces lo desplazo, pero y la otra persona no te lo puede dar, porque no es tampoco la persona, o sea, tu pareja te puede dar afecto de pareja, pero no te dará un afecto materno. Es que no puede, y por más que tú se lo pidas, no te lo va a dar. Y luego a lo mejor tu pareja pues no es tan afectiva, es más fría, entre comillas, que se dice, pero es la pareja que tú has escogido y es con la pareja que tú estás. Acepta que es de esa manera y que seguramente expresará su amor y su afecto de otra manera, no como la que tú esperas. Y eso te puede hacer sentir sola, incomprendida o incomprendido, ¿eh? O sea, aquí o sea, da igual el género que sean las parejas. Esto es un funcionamiento mental y emocional. Entonces, yo hablo así porque normalmente tengo mujeres y por eso me sale más la parte femenina, ¿no? Pero es ese punto. Entonces, aquí entraríamos en un tema que no vamos a profundizar hoy porque cuando es con la propia madre eso es un temazo, pero sí que hay maneras de darte tú a ti misma, a ti mismo, ese afecto materno que no recibiste. O sea, hay maneras de automaternarse, ¿vale? Que es lo que realmente tenemos que hacer cuando no es posible. Bueno, he mezclado muchas cosas en una, pero es que el tema Bueno, este no, de... pero es interesante. Bueno, al final yo creo que podríamos resumirlo en que primero tienes que ver hasta qué punto te estás satisfaciendo a ti mismo y te estás cuidando a ti mismo y luego ver hasta qué punto estás recibiendo de los demás lo que tú necesitas y dónde tienes que buscar. Claro, ahí está la historia. Y claro, aquí hablamos de personas, pero con la Y que alimentación es lo perdona, mismo. y que hay que pedirlo, porque Exacto. las otras personas, todavía la humanidad no, a que yo sepa, no ha desarrollado la telepatía. Entonces, yo soy de una manera, tú eres de otra, y si tú necesitas algo que a mí no me lo estás pidiendo y a mí no me sale natural porque no está en mi manera de ser y yo no lo he pensado, no lo voy a hacer. Pero si tú me lo dices y para mí tú eres importante, yo puedo tener en cuenta eso que tú me estás diciendo y o sea, no voy a llegar quizá al nivel que tú quieres, pero puedo intentar acercarme un poquito. Y tú tienes que bajar un poco también tu nivel de exigencia y ajustarnos ahí. Eso es una relación sana. Exactamente. Estamos Y hablando a nivel afectivo, ¿eh? A nivel exacto. de comprensión, de atención, de cuidados, no que me estés pidiendo algo que yo no tengo capacidad de hacer o no puedo hacer o algo que va en contra de mi integridad física o de mi bienestar, ¿vale? Estamos hablando de la parte esta más afectiva o incluso de ayuda de manos a veces, ¿no? Y sobre todo también lo que tienes que mirar también es que luego no compenses esa falta de afectividad o esa falta de algo que tú estás necesitando con cosas que no tienen nada que ver, como puede ser alimentarse, comer en Ujú, extremo, comer ujú, compulsivamente, ujú. eh, a ser adicta a irte de compras o Sí, muchas otras cosas más. Adicciones hay millones, también está o la propia adicción al tabaco o al alcohol sí, o a adicciones en general. Entonces, sí. ahí es interesante trabajar todo esto y dar primero lo que realmente necesito, poner primero el cuerpo en un orden
¿vale? Y a nivel de alimentación, lo que vendría bien, porque normalmente en este tipo de situaciones de lo que se suele usar mucho es del azúcar y del dulce. Claro. Cuando digo del dulce me refiero al dulce con azúcar. Y precisamente hay un problema ahí muy serio, porque si caes en eso, de nuevo es el pez que se muerde la cola, porque el propio azúcar que te puede dejar una sensación de calidez, de Mm, tranquilidad, de como claro, de confort, porque al final es lo que buscamos con el dulce. Con cualquier mm, tipo de dulce lo que estamos buscando es satisfacción y confort. Pero el mm. problema es que cuando lo buscas con azúcar, lo que está ocurriendo es que tienes ese Ese momento de subidón. subida Mm, muy grande, pero la bajada es ese mucho no. peor. Mm, Y entonces ahí se produce exactamente lo contrario, lo que sería la gran insatisfacción, porque de claro, repente te ves en el lado opuesto. claro. Entonces, desde ese punto de vista, desde los otros, pues evidentemente trabajar otro tipo de adicciones, pues yo no las trabajo, pero con lo que es las adicciones más de azúcar, de alimentación, tienes que, o sea, mucha gente, y muchas mujeres sobre todo, lo que hacen en ese caso es quitarse el dulce. Me dices, es que me he quitado el dulce. Y eso es lo peor que se puede hacer. Quitarse el dulce es lo peor que puedes hacer cuando tienes un problema de este tipo. Y en general, o sea, de tu alimentación nunca, nunca, nunca debes quitar el dulce, pero tienes que incorporar un dulce natural, un dulce que realmente te equilibre y te dé ese confort y te dé esa satisfacción, porque todos los alimentos nos dan un efecto también en el cuerpo y a nivel emocional no van a llegar evidentemente a suplir el amor de una madre, pero sí que a un nivel para una misma, para uno mismo, va a empezar a dar más tranquilidad y más confort. Tienes que buscar esos alimentos que te den confort y en este caso todos los alimentos que sean dulces. Ujú. Busca el dulce también en las frutas, por ejemplo. Ahora estamos en invierno, pues mientras estamos grabando esto, pues no vas a comer. Si comes frutas te van a dar frío y a lo mejor no te vas a quedar en confort. Pero, por ejemplo, calentar unas manzanas, calentar unas peras, hacerlas al vapor, hacerlas estofadas, hacerlas al horno, ponerle un poco de canela, algo que sea muy suave. Buscar endulzantes o edulcorantes que sean muy suaves, como siropes de cereales, sirope de arroz, un poquito de sirope de agave, cosas así, preparar tus propios postres. Esto es muy importante, donde tú sepas lo que estás poniendo. Y también incorporar el dulce en la comida. Hay mucha gente que esto lo ve como raro y hay que acostumbrarse muchísimo. Incorporar el sabor dulce no es dulce de postre, pero sí el Ujú, dulce en la comida. Un estofado, por ejemplo, que esté hecho solo con verduras dulces, con cebolla, calabaza, zanahoria. Aquí en Cataluña pues tenemos la chiribía también, o las verduras dulces o un poco de boniato, las verduras ujú, dulces que tengas en tu zona. Y eso, pues, por ejemplo, hay cereales que también son dulces, como el mijo, o incluso el propio arroz integral, o ujú. legumbres como los garbanzos o las judías azuki. Y todo eso, trabajarlo y tenerlo siempre presente en la mesa. Yo siempre digo que una comida para una persona de este tipo es buena si después de comer no tienes ganas de comer postre. Si ha quedado tan dulce tu comida que no tiene... Cuando digo dulce no digo no añadir sal, ¿eh? Siempre un poquito de sal va a Mm. incrementar más todavía el sabor dulce. Entonces, hacer una comida de esta manera te va a dejar en un estado ya de presatisfacción que va a ayudar muchísimo. Y esto es lo que trabajo mucho con mis pacientes que sí que veo que por detrás tienen una parte emocional importante que Sí, trabajar, pero yo creo esa estabilidad claro. física. Y evidentemente, y esto es muy importante y sobre todo la gente que me estéis escuchando que practiquéis macrobiótica, si pensáis que con esto se va a arreglar todo, para nada. O sea, esto crea la base y luego hay que hacer el trabajo extra que comenta Patricia de empezar a trabajar la parte emocional. Claro, pero al final es lo que hemos hablado también en otros episodios y vamos a seguir hablando porque es que funcionamos así. Es decir, yo a mis pacientes siempre les digo, no hay un solo foco que tenemos que ir a abordar, que es la panacea que nos lo arregla todo. Al contrario, y se van dando cuenta conforme vamos avanzando, tanto a nivel individual como como en las formaciones, ¿no? Es con detalles que vamos añadiendo y vamos construyendo el puzzle que digo yo para que finalmente todo nos funcione. Entonces,
Si ya generamos con la alimentación una estabilidad donde no tengo esos picos y donde no tengo esa necesidad y me dan esos bajonazos a nivel emocional, es más fácil después poner en marcha las técnicas que se tienen que poner en marcha, que son a nivel más de pensamientos, de cómo estoy yo proyectando la situación que está pasando, lo que está pasando con mi madre, de cómo elaboro, con mi madre, con mi pareja, con quien sea, de cómo elaboro quizá ese choque de expectativas y genero unas expectativas positivas que vayan a mi favor de mi bienestar. Si no se trata de decir, bueno, pues es lo que me ha tocado y me fastidio. No. ¿Cómo gestionamos todo eso para que vaya a mi favor y yo obviamente me sienta satisfecha y satisfecho? Por lo tanto, esa satisfacción es emocional, es mental y es a través de la alimentación también, de sentirme con esa satisfacción. Entonces, son varios factores que cuantos más toquemos, y cosas del entorno también, que yo también a veces explico, sí, el entorno no lo podemos controlar, pero tú sí puedes favorecer ciertos estímulos ambientales para que te predispongan o te ayuden a estar más en ese estado anímico, energético que tú quieres estar, ¿no? Es decir, todo suma. Por ejemplo, lo que decíamos en episodios, creo que era en el episodio anterior o el otro, no recuerdo ahora bien, de, por ejemplo, no alimentarte de noticias, conversaciones tóxicas. Yo qué sé, si tú tienes un problema con una cosa muy habitual, tú tienes un problema con tu pareja, de conflictos, de no nos entendemos, y quedas con tus amigas, tus amigos y les hablas de eso. Y la otra y el otro te dicen, pues yo también, porque mira, mi pareja esto, mi pareja... Y os retroalimentáis. Y eso, bueno, te puedes desahogar, que se llama, ¿vale? Pero no es para nada constructivo. No hay nadie ahí que diga, bueno, vale, tu pareja no sé qué, pero has hecho esto, has probado lo otro, ¿qué cosas positivas tiene? ¿Qué es lo que haces tú? ¿Qué puedes hacer tú mejor? ¿No? Porque ahí es lo que es constructivo y es donde realmente podemos mejorar y podemos salir de esas situaciones. Si no, lo que hacemos es estar en bucle dentro de la misma situación y quedarnos ahí encallados, encalladas de por vida si no hacemos nada. Hay gente que está en relaciones de pareja, que esto en los episodios posteriores podemos hablar bastante de esto. Hay gente que está encallada en bucle en una relación de pareja que ni para adelante ni para atrás. Y ya no solo eso, sino que incluso que son destructivas, pero ahí siguen. Entonces, ¿de qué sirve estar dándole vueltas a lo mismo si no ves por dónde salir? Bueno, pues hay diferentes aspectos que yo puedo tener en cuenta, como uno es la alimentación, como otro es qué es de lo que yo me estoy retroalimentando anímica y a nivel de ideas, de pensamientos, de qué escucho de los demás, que obviamente son más de entorno, porque lo de las noticias o entrar en conversaciones o escuchar o navegando haciendo scroll en Instagram, en Facebook, en TikTok, pues también a qué contenido le estás prestando atención y a cuál no. Esas son cosas que son de entorno, pero sí puedes controlar y que te va a favorecer o no, o te va a ir en contra, depende de esa elección que tú hagas. Así que todo depende de qué elecciones vas haciendo y qué cosas vas sumando. Entonces, claro, una sola cosa no te soluciona la vida. Es decir, yo tampoco. Si solo abordamos a nivel de pensamientos cómo tú te estás proyectando en tus relaciones y en esa sensación de soledad, y no vamos a gestionar la emoción, y no vamos a la aceptación, y no vamos a la alimentación, y no vamos a no sé qué, pues vas súper coja. ¿No? Lo digo por el comentario que te he dicho de, bueno, eso te va a dar la estabilidad, la alimentación, pero no te va a solucionar el problema. Claro, es que la situación se aborda desde diferentes puntos, que no es complicado, no es largo y no es difícil, pero hay que saber ver más allá de lo que yo digo, la punta del iceberg, ¿no? Todo lo que hay debajo del agua es todo esto que estamos hablando hoy. Hay que saberlo ver y recolocarlo en su sitio, como digo yo, para que lo de fuera lo veamos bonito. Es decir, para que luego yo pueda estar con mi madre y no sentir esa rabia y frustración por lo que me falta o que me moleste todo, o poder estar con mi pareja y si no es como yo he idealizado, sepa ver sus puntos
positivos también, o si yo estoy sobrecargada, sobrecargado de tareas, sea capaz, sintiéndome bien, de pedir lo que necesito a las personas que necesito, porque a veces decimos, es que mi hermana o mi hermano no me ayuda y yo siempre he estado ahí para él. Bueno, es que quizá no es la persona que te tiene que proporcionar esa ayuda, quizá es un amigo, quizá es alguien a quien tú le vas a pagar. Yo siempre digo que, jolín, a veces, pues, por ejemplo, yo que trabajo mucho con familias, ¿no? Pues si tu familia no está por la labor de ayudarte con los niños, un canguro, que para eso existen, ¿no? Entonces, Sí, sí. vale, sí, lo tienes que pagar, pero es una ayuda también. Hay que ver esas cosas también. A veces no lo percibimos y nos enfrascamos ahí en, claro, es que mi hermano que no, yo qué sé, que tiene un horario muy bueno y podría recogerme a los niños media horita hasta que llego yo y no le sale hacerlo. Si no le sale hacerlo, no le sale hacerlo y no es su obligación tampoco. Y te puede fastidiar y te puede no sé qué, pero mira qué otras opciones tienes y cómo puedes solventar tú esa necesidad que tú tienes sin ir corriendo y sacando el corazón por la boca, ¿no? Es decir, pide esa ayuda, pero ¿dónde la debes de pedir, no? Ahí yo creo que hay una creencia también con el tema de pedir y de recibir que está mucho en estas personas y es la famosa creencia que tiene que ver con expectativas también de si yo ayudo a los demás, entonces los demás me ayudarán a mí cuando yo lo necesite. Y yo creo que eso es un error. O sea, este tipo de personas tienen esa creencia y el problema es que se desviven por los demás y están más por los demás y no saben decir que no a tiempo. Y algunas veces te piden algo y tú tienes que decir que no porque realmente no es el momento, no es el lugar, pero dicen que sí porque así saben que, o creen, mejor dicho que saben, creen que así cuando tú necesites algo vas a tener a la otra persona. Y no es así. O sea, hay que aprender también a decir, o sea, uno debe ayudar en la medida que lo sienta, que él pueda también y Exacto. que no le suponga una complicación. O realmente hasta el punto que uno realmente quiera hacerlo. Porque muchas veces este tipo de personas que al final se sienten así solas ayudan sin querer, sin tener las ganas. Y eso al final tampoco crea una relación de reciprocidad. Pues en el momento que yo te diga que no, pues es que no. Y ya está. Por un lado y por otro. Eso no quiere decir que nunca nos vayamos a ayudar. No, pues ya no te voy a pedir nada más porque no. No. Cuando yo pueda, te lo pido. O sea, cuando yo te lo pido. Pedir, como yo digo siempre, pedir es gratis. Ahora, el otro tiene que valorar y te tiene que decir si puede o no puede. Y ya está. Exacto. Exacto. Sí, sí, sí. Hay que poder tener esa libertad y poderlo hablar. Es decir, yo te lo voy a pedir cuando lo necesite y tú pues me dices si sí o si no, sin problema. Y si puedes bien y si no puedes, pues ya veré qué hago, ¿no? Pero tener esa libertad estaría muy bien que pudiéramos ser más, que esto podemos hablarlo otro día, pudiéramos ser más transparentes en las relaciones y no tanto actuar en pro de futuras situaciones o en lo que pienso que el otro espera de mí, ¿no? Y puede ser en alguno de estos casos que esa sensación de soledad también venga por el propio abandono que uno mismo, una misma, se hace a uno mismo, una misma. ¿Sí? O sea que si lo que tú estás diciendo, si estás tanto por los demás, no tienes tiempo, un momento para ti. Y en el momento en el que algo a ti te va fatal, pero lo haces, no estás yendo a favor tuyo, entonces te estás abandonando a ti. Y esto es Exactamente. Y ahí te quedas importantísimo. sola. Ahí es cuando te quedas sola o te sientes Estás sola. esperando que los demás llenen algo que tienes que llenar tú, porque si nadie puede priorizarte a ti si no lo haces tú. O sea, me refiero a que eres tú, yo me tengo que priorizar a mí. Tú te tienes que priorizar a ti. Y eso no significa, porque esto también me lo encuentro, pero entonces ¿qué? No ayudo a nadie. No significa que priorizarte a ti sea solo a ti. Yo siempre digo, tienes que introducirte en la ecuación. No solo estás tú, sino te introduces también estás tú. Entonces están tus hijos, si los tienes, está tu pareja, está tu madre, está tu familia, tus amigos, ¿no?
y tú también, porque nos dejamos fuera de esa ecuación y es bueno, y luego cuando me quede un poquito, entonces entro yo. Nunca entras tú, no te queda, entonces hay esa insatisfacción, esa sensación, pedimos donde no hay que pedir y de las maneras que no hay que pedir y se genera un desequilibrio brutal. Así que, para resumir, podríamos decir, yo creo que lo básico es introdúcete a ti también en la ecuación de importancia, o sea, tú también eres importante, tú también eres prioritaria, prioritario, y después lo que tú has dicho de, ahora se me ha ido de la cabeza, ver si te apetece, si realmente lo sientes y te va bien hacerlo. Pienso que eso es la base de todo lo que hemos dicho aquí y luego añadir aspectos que te pueden ayudar, externos, la alimentación, ¿vale? Todo esto te va a ayudar obviamente a que esto que estamos diciendo que es la base te sea más fácil de llevarlo a cabo, obviamente, y no tengas que compensar por donde no toca y vayamos un poquito perdidos y perdidas. Ujú. Pues sí, pues todo esto es muy interesante. Mira, de hecho, ya para finalizar un poco, me gustaría que comentaseis en los comentarios del episodio, si os gustaría, porque creo que hemos dado una buena vuelta por todo esto y nos ha faltado un poco más dar algunos tips más prácticos para el autocuidado, tanto físico como emocional, como relaciones con los demás. Uh-huh. Si os interesa que hagamos un episodio que tenga que ver con el autocuidado, con ese momento para ver qué es lo que yo necesito y darme lo que yo necesito para luego poder estar disponible también para los demás cuando yo crea conveniente, pues escríbenos en los comentarios. Y también, bueno, si nos quieres comentar alguna cosita más sobre el episodio. Bueno, pues con todo esto terminamos ya esta parte de la soledad, el sentirse solo, sentirse sola, y nos vemos en un próximo episodio con más cositas sobre gestión emocional y macrobiótica. Venga, un abrazo, un beso Chao. y hasta luego.